llegamos ahora a una de las bases más importantes y también una de las más sensibles dentro del proceso institucional. Esta es la base de normativos. Y si la base de ingresos era la puerta de entrada, la base de normativos digamos que funciona como el sistema que nos permite verificar que cada colaborador cuente con los cursos, certificaciones y entrenamientos requeridos para ejercer su rol de manera segura y alineada con la normatividad vigente. En esta base digamos que vamos a hablar mucho de cumplimiento institucional, de seguimiento de vigencias. Esta es como muy útil para nuestras auditorías, los requisitos regulatorios y demás. Pero en realidad, ¿para qué funciona esta base? Digamos que esa nos va a permitir garantizar que cada colaborador cuente con los requisitos formativos necesarios según su perfil y función. Funciona como una herramienta de seguimiento y control, digámoslo así. Aquí vamos a ver cursos obligatorios, certificaciones, vigencias, entrenamientos y cumplimiento institucional en general. Por ejemplo, en esta base vamos a poder validar cursos como BLS, ACLS, violencia sexual, radioprotección y bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Pero es importante entender antes de comenzar todo que esta base no funciona igual para todos los colaboradores. No todos los cursos requieren los mismos. No todos los cargos requieren los mismos normativos. Por eso el análisis del perfil va a ser clave. ¿Qué información encontramos en esta base? Vamos a ver cédulas, nombres, la audiencia de las personas, su cargo, dirección, quién es su jefe inmediato, su vinculación, qué estado está, si está activa o está de baja, cuándo fue que ingresó a la institución, cuáles son sus certificaciones, fechas de vencimiento, cursos realizados y porcentajes de cumplimiento. Pero realmente lo importante de esta base no es la cantidad de información, sino la capacidad de interpretar correctamente qué aplica y qué no aplica para cada persona. Porque vemos, por ejemplo, también muchos estados de los que hablaremos más adelante. Entonces vemos el ejemplo aquí de la base. Está el tipo de vinculación, el estado de la persona, esta se encuentra activa, esta persona es de nómina. Y vemos, por ejemplo, el curso en salud víctimas de violencia sexual se encuentra certificado, el estado es vigente, vemos la fecha del curso, fecha de vencimiento, la fecha que presentó por segunda vez el curso y la segunda vez que todavía no se ha vencido. Entonces, en resumen, vamos a ver la información de la base, va a ser el colaborador, toda la información del colaborador, los cursos, la validación de estos cursos y su vigencia. ¿Para qué? Para con todo esto poder garantizar el cumplimiento de los colaboradores en la cárcel. ¿Cuáles son los cursos normativos más frecuentes y los que vas a tener que tener muy en cuenta al momento de hacer, digamos, validación de normativos en esta base? Vamos a ver primero el grupo, digamos, grande e importante, que es el soporte vital. Digamos que el soporte vital va a ser esas técnicas que van a tener todos los asistenciales, muchos de los asistenciales más bien, para, digamos, mantener la vida de las personas tras el fallo de algunos órganos vitales. Estas son técnicas de reanimación. Dependiendo del cargo, van a necesitar un certificado distinto de reanimación. Por ejemplo, tenemos el BLS, que es el básico, el ACLS, que es el avanzado, el PALS, que es para la población pediátrica, y el NALS, que es para la población de neonatos. Entonces, dependiendo del cargo, vamos a ver a quienes le aplican BLS, a quienes tal vez necesitan uno más avanzado y tal vez es más bien ACLS, cuando tienden a ser médicos un poco más especializados, PALS, cuando ya son personas tal vez del área pediátrica, no sé, un enfermero de planta de UCI pediátrica, son personas que ya necesitan un PALS porque están en el área pediátrica y es un certificado distinto a uno normal, o el NALS cuando trabajan en un área asistencial de neonatos. Entonces es importante por eso tener toda la información al principio del colaborador para poder luego segmentar qué tipo de, por ejemplo, soporte vital es necesario en su caso. Otro grupo grande son los de seguridad y normativos también, que estos capacitan al personal, digamos que estos en protocolos obligatorios de salud pública. Estos son protocolos necesarios y legales que necesitamos como institución de salud. Todas las personas asistenciales deben tener, por ejemplo, el curso de violencia sexual activo, vigente y al día.
Los cursos de agente químico también, que nosotros los ofrecemos en el campus virtual. El de violencia sexual también se ofrece en el campus virtual. Por ejemplo, el curso de radioprotección también. Digamos que estos cursos van a garantizar un buen servicio, rutas de atención integral, manejo de emergencias. Entonces, digamos que la gran mayoría del tipo de personas que son asistenciales deben contar con cursos asistenciales como violencia sexual, agente químico, etcétera. Y vemos también ya los clínicos especializados, que como su nombre lo indica, son para cargos más especializados. Por ejemplo, digamos, son programas de capacitación para profesionales un poco más especializados que necesitan ciertos estándares y protocolos para poder desarrollar su labor. Por ejemplo, ya cursos de sedación, por ejemplo, personas que se encuentran, no sé, en el área quirúrgica deben tener un curso de sedación para poder sedar personas. POCT, también trasplantes, donación de órganos, son personas que tienen que tener también cursos necesarios normativos al día debido a su cargo. Por eso, otra vez reitero, es tan importante ver cuál es el perfil de la persona que estamos evaluando. Ahora vamos a hablar un poco de los estados que podemos encontrar de los cursos normativos. El primero es el vigente. Digamos que cuando un curso parece vigente significa que la persona tiene una certificación activa y dentro del tiempo permitido, es decir, cumple correctamente. El siguiente es el vencido. Aquí digamos que el curso ya perdió vigencia, en algún punto hizo el curso, pero el tiempo en el que está activo se venció. Por ejemplo, el curso de violencia sexual tiene 2 años para vencerse, o el curso BLS, bueno, los de reanimación tienen 2 años de vigencia. Entonces, es delicado porque significa que la persona necesita una actualización. El siguiente es pendiente. Esto quiere decir que aún no realiza el curso o que todavía no se evidencia cumplimiento. Y no aplica es, digamos, uno de los estados más importantes de interpretar correctamente, porque no aplica significa que la persona no necesita el curso. No es que esté incumpliendo más bien, sino que pues no es un requisito para su perfil. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces se comete el error de interpretar todos los no aplica como pendientes cuando realmente no hacen parte del perfil de la persona, más bien. En cuanto a las vigencias, digamos que es otro punto crítico dentro de la base, y es que muchos cursos tienen fecha de vencimiento. Por ejemplo, lo que les contaba, reanimación, BLS, ACLS, el PALS, el NALS, tienen 2 años de vigencia. También la violencia sexual, radioprotección también tiene 2 años. Bueno, hay muchos casos que hay que, digamos, revisar como a nivel legal cómo funcionan las vigencias, porque estas también tienden a actualizarse. Pero pues eso significa que no basta con que una persona haya realizado el curso una vez, debemos validar constantemente si sigue vigente. Y aquí es donde las fechas se vuelven tan fundamentales y donde vemos, por ejemplo, en el caso en el que vemos el pantallazo, las fechas, como por ejemplo BLS, según la primera fecha, y la segunda fecha, que es la segunda vez que lo realizó y por lo que el curso en este momento, por ejemplo, se encuentra vigente. Por eso requerimos una revisión constante de estas fechas. Bueno, aquí vemos la afirmación constante de toda el estudio de la base, que es el perfil define los cursos. Antes de asignar un normativo, primero debemos entender el rol de la persona. Sí o sí tenemos que ver cuál es su cargo, en qué servicio se encuentra, en qué área de la clínica se encuentra para poder ver exactamente cuáles son los cursos que esta persona necesita a nivel normativo. Por ejemplo, aquí vemos algunos casos como excepcionales. Los coordinadores operativos de enfermería tienen que tener, por ejemplo, solo BLS. El Instituto de Cardiopatías Congénitas ya le aplica PALS, que es el pediátrico. Son como también, digamos que algunos casos específicos que hay que tener en cuenta. Neonatal significa que aplica NALS. Como les comentaba, NALS es de neonatos. Por ejemplo, toda persona que esté en el área neonatal, sea en UCI, sea en urgencia, sea en cualquier área neonatal, tienen que tener el NALS vigente. Áreas administrativas no necesitan normativos clínicos, personas que no tienen, digamos, contacto directo con pacientes, con personas en urgencias y demás, no necesariamente tienen que tener algún normativo en cuanto a, por ejemplo, violencia sexual, agente químico, reanimación. Como administrativos no los necesitan y por tanto no se los vamos a pedir.
trabajo social y psicología. No necesariamente tienen que cumplir con un BLS, pero sí con salvacorazones, que es otro tipo, digamos, un poco más básico. Farmacia y SEDISMED no aplican cursos clínicos de reanimación. Las personas de farmacia y SEDISMED, aunque pueden tener contacto con pacientes, no necesariamente tienen que estar involucrados en reanimación. También es importante ver que no todas las personas de enfermería están en servicios asistenciales, así como los médicos. Muchos de ellos cumplen un rol administrativo. Errores comunes de la base, digamos que interpretar, como les contaba, interpretar el no aplica como incumplimiento. Muchas veces el no aplica simplemente es que su perfil no necesita de este curso normativo y por tanto no hay que hacer seguimiento de ese específico curso normativo. No revisar las fechas de vencimiento, siempre hay que estar actualizando las fechas y asimismo los estados. Si vence hoy significa que pasó de vigente a pendiente. Vencido. Asignar cursos incorrectos también sucede mucho. Hay que estar muy pendientes de los perfiles para no asignar cursos incorrectos y hacer seguimiento de cursos innecesarios. Y por último, pues no actualizar estados también es un error. Es importante todo el tiempo estar actualizando los estados de los cursos normativos para hacer un seguimiento real. ¿Y por qué es tan importante esta base? Digamos que garantiza el cumplimiento institucional, permite un seguimiento organizado de todas las personas. Son muchos colaboradores asistenciales y por tanto hay que tener cierto seguimiento que sea muy parametrizado para que cada persona la tengamos en el foco. Ayuda también mucho en auditorías. Las auditorías de externos siempre están revisando este tipo de normativos legales y por tanto nosotros tenemos seguimiento de todo esto en esta base. Reduce mucho los riesgos de los pacientes, de nosotros como institución y fortalece la seguridad del paciente. Por último, la base de normativos transforma requisitos institucionales en seguimiento organizado y trazable. Por eso es tan importante esta base y por eso es importante que aprendas cómo funciona. Te agradezco mucho por ver.